Bueno, el día de hoy quiero seguir con esta serie que estamos en el capítulo 6 de nuestra primera carta a Timoteo, pero ahora viéndolo desde el otro enfoque que el apóstol Pablo se está dirigiendo precisamente a Timoteo, a la iglesia de Éfeso. Y es que si tú lees bien el versículo 3 de este capítulo 6, dice, si alguien enseña una doctrina diferente, pero después dice, y no se conforma a las sanas palabras. Ya analizamos qué está tratando de decirnos el apóstol Pablo cuando dice o cuando se refiere a la doctrina. Lo abordaba y a manera de resumen lo vuelvo a comentar. Me está colocando frente a la única y absoluta verdad, la verdad de Dios. Y yo mencionaba en nuestro devocional anterior que estamos fundamentados en la verdad de nuestro Señor, y eso nos hace entender a nosotros que no hay dos verdades, que no hay dos fundamentos, hay un fundamento, hay una verdad, y eso vale la pena remarcarlo siempre, cada día de nuestra vida, y no solamente decirlo, sino vivirlo. Hay una verdad, y la verdad de Dios no es relativa, hermanos, es una verdad absoluta, es una verdad que no ocupa añadírsele absolutamente nada, porque en el momento en el que nosotros añadimos algo a ello, lo estamos torciendo. La verdad no necesita nada para ser verdad, necesita mostrarse simplemente como es. Muy al contrario, la mentira sí necesita ser, en algunos casos, más bien siempre, maquillada. Pero la verdad no, y eso fue uno de los puntos que tocamos precisamente en nuestro devocional anterior. No hay más que un solo fundamento, una sola verdad, y esa verdad tiene un nombre, y te lo decía tal cual como lo explica la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Su nombre es Jesucristo. Él es la roca firme, es la piedra probada. ¿Probada por qué? Porque obviamente en Él nosotros sabemos que no hay duda, no hay manera en la que pueda ser removido o conmovido su reino. Es piedra preciosa, es un firmamento firme, seguro. Su palabra es infalible, y toda la verdad nos ha sido dada y revelada por medio de su Hijo Jesucristo. Fueron puntos con los que analizamos en nuestro devocional anterior. Bien, el día de hoy quiero abordar, Dios nos permita terminar, no creo, te decía, es una serie casi de otra serie. Eso significa de que está largo, son largos los puntos que quiero tocar, pero esto tiene que ver precisamente con el fundamento en el que tú y yo estamos, que es Jesucristo, y en ese fundamento estamos sobreedificando. Pero lo cierto es que tenemos que mirar cómo estamos sobreedificando y mirar que sea conforme al fundamento. Y es que el versículo 3 lo dice de una manera muy interesante. No sé cómo digan en la versión que tú traes, posiblemente sea la Reina Valera, pero en la mía dice, y no se conforma a las sanas palabras. ¿Cómo dice Gut en la Reina Valera el versículo 3? El versículo 3 dice, 6 o 3. Capítulo 6, versículo 3. Muy bien. Dice la palabra del Señor, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Fíjense cómo está hablando en el mismo sentido de vivir conforme a. Voy a explicar obviamente qué significa de vivir de conformidad, pero yo creo que tú tienes un entendimiento claro de lo que está tratando de decirnos el apóstol Pablo. Vivir de conformidad, hermanos, es algo que naturalmente no se nos da, es algo que normalmente por nuestra incapacidad, por no estar diseñados, más bien haber sido transformados, sí, a la imagen de nuestro Señor, pero desde el momento en el que el pecado entró a nuestras vidas, el pecado, por decir así, se incrustó en nuestros corazones, lo cierto es que nosotros nos incapacitamos para esta labor, para la labor de ver conforme a la verdad de Dios. De ahí que tú y yo tenemos que tener claro y en cuenta de que es evidente que necesitamos de su ayuda, es evidente que necesitamos ser transformados, necesitamos de la intervención de su Espíritu Santo. Para que tú y yo podamos vivir de conformidad a las Escrituras, necesitamos de nuestro Señor. El fundamento está puesto, pero no nomás es necesario estar en el fundamento, sino vivir conforme al fundamento. Nuestra naturaleza carnal, hermanos, perdió toda capacidad para ser enseñable. Es natural, es obvio, no correcto, que tú y yo, todavía a pesar de ser transformados
en nuestra mente y diariamente ser llevados a ese punto de reflexión y meditar en las Escrituras, es evidente que queremos renegar contra la voluntad de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza carnal nos lleva siempre a estar queriendo imponerse. De ahí que te decía hace un momento, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo more en nosotros para que nos haga ver, que nos enfoque directamente en el propósito del Señor. A nadie le gusta que se le muestre o se le indique el camino, que se le muestre una línea de conducta para que viva de acuerdo a esa línea de conducta. Y lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros tenemos que vivir de conformidad a las Escrituras. Y obviamente no nos gusta porque nuestra naturaleza carnal, como te estoy diciendo, no nos gusta que se nos imponga. Es ahí donde tenemos que trabajar precisamente, pero entendiendo que tenemos que descansar en el Espíritu Santo. Esto que te estoy diciendo se vuelve mucho más complicado aún, o se hace más complejo, porque nuestra mente juega un papel muy importante. Nuestra mente es como una esponja, ¿no? Es receptiva, todo lo absorbe. Tú prendes la tele, en el momento en que prendes la tele y ves un comercial, tú ya ves que algo está tratando de influir, te está tratando de dar un mensaje. Bueno, ese mensaje tú lo procesas en tu mente y lo meditas. Bueno, nosotros estamos siendo bombardeados diariamente, no solamente por anuncios en la televisión, a veces siempre por los medios electrónicos, ¿no? En este caso el Facebook, Twitter, correos electrónicos, ¿qué más? Anuncios publicitarios, muchas cosas más. ¿Qué más? ¿Verdad? Instagram, bueno, sí, TikTok, yo qué sé, ¿no? Bueno, todo eso, ahí está. Y lo que tú y yo tenemos que hacer, y no hacemos, y no estoy diciendo que sea, no estoy generalizando, ¿eh? Estoy hablando en primera persona, estoy hablando para conmigo, es recibir ese montón de información y simplemente procesarla y tomarla como, ok, ¿por qué no? Cuando lo que tenemos que hacer es filtrarlo y a partir de ahí empezar con lo que nuestro Señor nos está ordenando, ¿no? ¿Qué dice Dios? ¿Esto es bíblico o no es bíblico? ¿Esto es correcto o no es correcto? Porque a partir de ese entendimiento, de ese proceso, de esa filtración que tenemos que tener a través de su palabra, nosotros vamos a poder discernir, que es otra de las cosas que obviamente tenemos que ver, si a la luz de la Escritura es conforme a, si se adapta más bien a lo que la Escritura nos está enseñando. Porque es a eso, hermanos, a lo que tú y yo tenemos que diariamente llevar nuestros pensamientos. Diariamente tenemos que llegar ahí. De ahí que para vivir conforme a sus propósitos, y esto lo voy a explicar, va a sonar tal vez fuerte en las primeras líneas, pero tengo que explicarlo. No es suficiente solamente con decir que creo en Jesús, porque el verdadero deleite de aquel creyente está y comienza cuando vive en obediencia a la palabra de su Señor. No me malinterprete, Jesús es todo suficiente. Amén. Amén. Él es todo suficiente, no necesitamos más. Estamos en el fundamento, pero Dios demanda obediencia. De ahí que sí, Jesús es todo suficiente para nosotros. Jesús es nuestro Señor, pero el Señor nos está llevando a vivir el Evangelio, a practicarlo, a ponerlo por obediencia. De hecho, hay una cita en las Escrituras, claramente dice, ¿no? Que los demonios creen y tiemblan, ¿no? Pero no basta con creer. Y esa cita está muy interesante porque quiere decir que los demonios conocen el Evangelio, conocen el mensaje, saben quién es Jesús. Bueno, no nos basta con conocer a Jesús, no nos basta con estar colocados sobre edificando en el fundamento, sino que tenemos que mirar no solamente dónde estamos colocados, sino conforme al fundamento, empezar a edificar en esa verdad que tú y yo hemos creído. Esa verdad que parte solamente en la verdad de su palabra. Cuando el fundamento y la obediencia no son congruentes en la vida del creyente, hermanos, es común escuchar muchas herejías de muchos aquellos que dicen incluso ser cristianos. No sé si usted ha escuchado, pero yo sí.
A muchos que dicen, no me hables de doctrina, muéstrame a Jesús. Bueno, pues tú quieres conocer a Jesús para entender valores, estás equivocado. Nosotros necesitamos todo de Jesús, conocer todo de Jesús, la vida de Jesús, la obra de Jesús, todo lo que Él hizo por mí, y todo eso implica conocerlo en todo el Evangelio. Y cuando hablo del Evangelio no hablo de Mateo y los Evangelios como tal, me refiero desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tú puedes escuchar comentarios precisamente muy similares a esto, o simplemente escuchar pensamientos o maneras de pensar que van relacionados a una fe que no tiene nada que ver, que no es conforme a la verdad. Es decir, depositan su fe, por ejemplo, en un ídolo, depositan su fe de alguna manera mística, atribuyéndole poder a algo como si eso les fuera a contribuir a su favor para garantizarles algo que necesitan, ¿no? Que le llaman fe positiva. Es obvio, hermanos, que si nosotros no transformamos, no renovamos nuestra mente, no buscamos vivir conforme a la verdad, lo cierto es que este tipo de pensamientos van a tomar fuerza en nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es luchar precisamente contra ese tipo de pensamientos que son muy comunes en la vida de toda la gente, ¿no? que nosotros conocemos. Tú puedes conocer a muchas personas ahí en tu trabajo y tú te darás cuenta que muchos de ellos a lo mejor te dicen que son creyentes o que tienen fe, pero tienen una fe que no está enfocada en la verdad. De ahí, hermanos, que el apóstol Pablo se dirige a la iglesia precisamente de Éfeso, directamente a Timoteo, y lo que les dice es que nos debemos de conformar ¿con qué cosa? Con las sanas palabras. Significa, y te decía hace un momento, que no hay nada que agregarle a ello, porque las sanas palabras es conforme a la piedad. Y vivir conforme a la piedad es entender que nosotros tenemos que adoptar la mente de Cristo. Tenemos que ser transformados de tal manera que de día a día en nuestra ocupación, una prioridad, y créame, no lo estoy diciendo de manera irrelevante, lo estoy diciendo como lo que es, una prioridad para ti y para mí es venir a los pies del Señor y decirle: Señor, transforma, renueva mis pensamientos. Cambia mi manera de pensar para poder entender a la luz de tu palabra lo que tú quieres que yo viva donde sea que vaya. Y esto te lo digo porque la mayoría de todos los días, en cada momento de nuestra vida, nosotros vamos a tomar decisiones. Pero nuestros pensamientos van a jugar un papel sumamente importante. Porque en la medida en la que nosotros comprendamos las Escrituras, nosotros vamos a poder definir todas ese tipo de decisiones. Conforme a la piedad. Conformándonos a las sanas palabras, que es conforme a la piedad. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Timoteo. Y date cuenta cómo en el versículo 3 incluso señala que la piedad va acompañada de ¿qué cosa? Contentamiento. O sea, no es que le haya agregado, es que va acompañada de contentamiento. Y el contentamiento es la gratitud, y eso es lo que hace el apóstol Pablo para señalarles que nosotros no necesitamos tener o agregarle o buscar en las Escrituras, buscar una ganancia a través de ellas. Porque lo que están haciendo los falsos maestros es precisamente eso. Tratar de obtener a través de las Escrituras una ganancia, hacer un negocio, vaya. Y ese es el punto. Usted lo puede leer en los versículos 4 y 5, incluso como la vida del incrédulo o la vida del supuesto creyente, si no es conforme a la verdad, vive revelando un carácter que no tiene nada que ver conforme a la vida del creyente, del verdadero creyente. ¿Lo puedes leer, por favor, Agustín, capítulo 4 y 5, versículos 4 y 5? 6, 4 y 5 dice la palabra del Señor. No pasa nada. Esta letra muy chiquita, ya casi no la veo. Sí, entiendo. Yo te ya está parado. Me falta sí. Aquí no van a llegar.
4 y 3 dice la palabra del Señor: está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Date cuenta, como dice, está envanecido, ¿no? O sea, su entendimiento es vano, es inútil conforme a la verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque vivir conforme a la verdad no tiene nada que ver con buscar lucrar precisamente a través de las Escrituras. O sea, no le podemos poner un signo de precios como si a través de ella y a través de la elocuencia, a través de muchas otras cosas, uno buscase obtener un beneficio material o social de los oyentes, ¿no? Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo acerca de ellos. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo, estoy leyendo en otra versión, de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca, vea, todas las cosas que provocan discusiones, terminan en celos, divisiones, calumnias, malas sospechas. Individuos como estos, siempre causan problemas. Tienen, ojo con esto, la mente corrompida. ¿Qué cosa? La mente corrompida. Y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. No hay otro propósito en ellos. De ahí que el Señor nos está haciendo ver, por un lado, la verdadera vida en Cristo, una vida conforme a la piedad, una vida que busca que se centre precisamente en vivir agradecidos con lo que tenemos. Y hay que diferenciar entre vivir de conformidad y conformismo. No lo voy a tocar ahorita, no me va a alcanzar el tiempo, pero son dos cosas diferentes. Lo que nosotros tratamos y buscamos hacer es precisamente sujetar nuestra mente, nuestros pensamientos, toda nuestra forma de ser a lo que Dios nos está llevando, a vivir conforme a la piedad. De ahí, hermanos, que el siguiente punto es más que claro y obvio entenderlo. El fundamento ha sido revelado. Su palabra, la verdad se ha dado a conocer. No tenemos excusas. Es inevitable que nosotros no podamos, a la luz de lo que su palabra nos está diciendo, comprender que Él es el fundamento, pero al mismo tiempo Él nos está haciendo voltear, nos está haciendo ver que no nada más necesitas estar en el fundamento, necesitas vivir de conformidad al fundamento. Quien no se conforme a las sanas doctrinas enfrentará sin duda alguna la mediocridad de vivir en una vida sin propósito, una vida sin sentido, sin su creador. Y tú y yo somos llevados al punto precisamente de entender que tenemos que transformar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos sean colocados en la verdad, para que la verdad de Dios nos vaya llevando al punto que desea llevarnos su Espíritu Santo, que es comprender cómo vivir una vida piadosa. El fundamento ha sido colocado, se ha revelado. Capítulo 3, versículo 11 de la primera carta a los Corintios: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. No existe una sola contradicción en Él, no existe nada que añadir, como decía hace un momento, ninguna muestra de debilidad en Él. El fundamento es sólido, es probado, lo decía hace un momento. Probado es que simplemente no hay nada que acreditar, porque lo que Él mostró y sigue mostrando a través de su palabra nos da la certeza de que podemos vivir confiados en lo que Él dice. De ahí que mi confianza en la palabra radica precisamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No muestra ningún tipo de ¿cómo puedo decirlo?, de temor. Su reino no es temporal, no muestra indiferencia hacia con nosotros. No es de que nos haya creado y nos haya abandonado. No, Dios se sigue revelando y se sigue mostrando y lo sigue haciendo en nosotros. Todo esto, hermanos, apunta precisamente a la gloriosa obra de Cristo Jesús y nos lleva a ver a la cruz, nos lleva a ver a Jesús, la obra consumada ahí. Pero todo esto nos hace voltear a ver precisamente en la historia, en cada acontecimiento de las Escrituras, cada enseñanza, reinos, en los jueces, en las plagas, en los acontecimientos. Y todo esto nos hace entender que es sombra y figura precisamente de lo que hemos venido viendo y hablando. Cristo Jesús. La carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 1, lo voy a leer, dice algo bien interesante al respecto. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir.
no las cosas, perdón, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismo. Cristo es revelado para que entendamos que todo lo que se nos habló con anterioridad nos muestra obviamente la obra perfecta en Cristo Jesús. Todo cumple su propósito en Él, porque todo en Él tiene el sello de su permanencia, de su pertenencia. Todo habla acerca de Jesús. Todos lo centramos en Él, porque a partir de Él es como nosotros tenemos que vivir de conformidad. Es decir, no vamos a encontrar otra verdad fuera de Él, porque no hay otra verdad. No vamos a encontrar otra ancla para nuestras vidas, otro fundamento, sino es solamente el que hay a través de su palabra. Ahora, hay un problema en la vida del creyente. Me está ganando el tiempo. Y la vida del creyente inicia precisamente su complicación en esto, ¿no? Y te lo decía, pero necesito ser muy enfático en esto. Creemos que es suficiente con colocarnos únicamente en el fundamento. Que a partir de ahí no tenemos nada que preocuparnos, nada más que hacer, sino solamente creer, como todo mundo puede creer, y listo, ya lo hicimos. La realidad es que esto no es así, porque si así nosotros pensáramos, creyéramos que entonces la salvación, entonces está en nuestras manos, como si la decisión de colocarte entonces fuera tuya, y eso nos coloca en un error. Porque yo te lo decía en el devocional anterior y lo sigo comentando, ni aún nuestras decisiones fueron tomadas por voluntad propia. Fue Dios quien nos dio a este punto y por la gracia de Dios, por esa predestinación de la que habla precisamente su palabra, tú y yo, nosotros sabemos que fuimos llevados a este punto para entender que Dios orquestó todo para que tú y yo estemos en su presencia. De ahí que el punto, hermanos, es que nosotros debemos de vivir de conformidad a ese llamado. No es de conformidad a mi voluntad, no es de conformidad a mis pensamientos, no es de conformidad con lo que yo creo u opine. Vuelvo a decirlo, la verdad no necesita absolutamente nada porque es la verdad. Muy al contrario, la mentira sí necesita maquillarse de la verdad para que parezca lo que no es. Pero al final de cuentas no es otra cosa más que una mentira. La verdad de Dios, no, la verdad de Dios se muestra tal cual es. Una verdad y es absoluta. No es relativa, porque precisamente te lo estoy diciendo, es absoluta, no cabe dudas en lo que Dios está hablando. En lo que respecta al cumplimiento de sus propósitos, hermanos, nosotros podemos tener en cuenta y claro, ¿no? Como te lo decía hace un momento, que Él tiene absoluto control y absoluto gobierno en todo lo que Él hace. Pero ¿qué pasa ahora con mi vida? ¿Cómo debo de responder? Nosotros sí tenemos una gran responsabilidad con su palabra y nosotros tenemos que actuar en consecuencia, o permítame volver a decirlo, ¿no? De conformidad a. Y la primera carta a los Corintios es bien interesante cómo lo señala, vuelvo a citarlo, sin embargo voy a leerlo, voy a brincarme unos versículos por cuestiones de tiempo, pero fíjate cómo lo dice, lo voy a leer, capítulo 3, versículos 11, del 10 en delante, dice: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Está hablando de un perito arquitecto, ¿no? Dice: ahora otros se edifican encima. Fíjate cómo es sobre edificar. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener, ojo, mucho cuidado. Vuelvo a repetirlo. Cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. No es nada más estar en el fundamento. Tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos sobre edificando. Yo no sé mucho de construcción, pero lo poco que sé es que yo veo que manejan niveles, ¿verdad? Y le llaman a plomo, no sé cómo le llaman, que ponen una cosa aquí pegada y bueno, eso les va marcando una línea. Yo soy malísimo para eso. Una vez lo intenté y dije, chueco, me piso. Pero bueno. El punto, hermanos, es que nosotros para poder entender esto tenemos que entender que Dios es el que nos está mostrando la forma en la que debemos edificar, sobre edificar. Porque Él nos está mostrando la línea de conducta, nos está mostrando cómo debemos hacerlo, y ese cómo empieza precisamente al colocar nuestro fundamento, pero entendiendo que nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros pensamientos tienen que estar sujetos precisamente a lo que Dios dice. De ahí que tenemos que tener mucho cuidado, si no vamos a tener una construcción bastante mala, ¿no? Dice el versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Eso lo mencionábamos en el devocional anterior. Pero dice el versículo 12: el que edifica o el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Está hablando de las obras.
voy al versículo 14. Fíjate lo que dice el versículo 14, te lo voy a leer en la versión que estoy ahorita leyendo. Si la obra permanece. Esto nos puede hacer pensar. ¿Cómo que permanece? Pues si está en el fundamento que es Cristo Jesús, ¿cómo es que si permanece? ¿Quiere decir que se puede caer? Dice si la obra permanece. Y es que, hermanos, tenemos que ver precisamente cómo estamos sobreedificando, cómo es que estamos presentando estas obras delante del Señor, porque evidentemente todas estas obras van a ser pasadas por fuego, van a ser probadas. Pero si la obra permanece, dice, ese constructor recibirá una recompensa. Hermanos, ese es el punto. Necesitamos mirar cómo estamos sobreedificando, mirar de conformidad. Porque esa obra, hermanos, solamente está de pie precisamente por la gracia de nuestro Señor. Pero nosotros tenemos la verdad en nuestras manos y no utilizarla para ver cómo lo estamos construyendo, nos coloca en un punto de reflexión. Y en el devocional anterior te pedí que reflexionaras sobre el fundamento y ahora te pido que reflexiones sobre cómo estás edificando en ese fundamento. Si es de conformidad o no es de conformidad. Eso significa que no basta con saber, vuelvo a decir, que estemos en el fundamento. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que ver cómo estamos sobreedificando. Y la pregunta reflexiva obviamente es, ¿por qué dice el apóstol Pablo, ¿no? Si la obra permanece? Evidentemente esa obra va a ser probada, hermano. Y el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas les dice palabras bien fuertes, ¿no? No se engañen. No se engañen. O sea, entiendan, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y eso es lo que tenemos que tener claro. No podemos engañarnos. Tenemos que tener claridad, entendimiento de lo que estamos haciendo. Tenemos que entender por qué estamos sirviendo, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. No es venir mecánicamente a hacer las cosas por hacerlas, sino hacerlas en el entendimiento, hacerlas de conformidad a lo que la Escritura nos está llevando, que es por encima de todas las cosas la gloria de Dios, por encima de cualquier cosa. Y yo sé que hay muchos obstáculos, muchos impedimentos, y lo digo yo en primera persona porque yo los vivo al igual que tú. Y yo sé que cualquier hombre, cualquier mujer, no importa el cargo o lo que haga en el ministerio que Dios le ha llamado, sea pastor, sea lo que sea, enfrenta dificultades. Las vivimos diariamente, yo también las vivo diariamente. En mi trabajo, soy bombardeado, en donde sea que esté. Y mis pensamientos quieren correr, ¿no? Hacia eso. Pero obviamente hay que ajustarlos, hay que volverlos a llevar a la palabra. Y esto no es de una vez cada mes, hermanos, esto es del diario, para que tu mente se enfoque en lo que debe de enfocarse. De ahí, hermanos, que vuelvo a insistir, necesitamos tener cuidado. ¿Cómo estamos sobreedificando? Yo no sé si me alcanza a terminar ya, de hecho no creo, pero tal vez esto nos haga reflexionar mucho más aún. Y tal vez la forma en la que te lo voy a decir no es de lo más, no es agradable, ¿no? Pero tenemos que entender algo, hermanos. Muchas veces, y si no es que siempre, tenemos pensamientos o expectativas muy egoístas para con la verdad. Queremos finalmente que el propósito de Dios, vivir de conformidad a la voluntad de Dios, resulte en beneficio a mi persona. Y eso no es así, hermano. O sea, tú puedes ver la vida de Pablo, la vida de los apóstoles, y sí, pudiera ser que a lo mejor muchas cosas estén resultando y hayas puesto delante de Dios, y gracias a Dios porque está siendo prosperado muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero vivir de conformidad no significa de que Dios va a complacer mi vida para vivir cómodamente. Va a haber complicaciones, va a haber cosas que nos van a sacudir, si se puede decir. Pero estoy seguro que todas esas complicaciones nos van a mostrar precisamente la forma en la que estamos sobreedificando. Si en verdad nuestro fundamento es Cristo, nos va a llevar a reflexionar si en verdad esa forma en la que estamos nosotros sirviendo o enseñando, otra de las cosas obviamente en la que tenemos que pensar es en la enseñanza que estamos presentando, si es de conformidad a las Escrituras. Pero te decía que tenemos expectativas muy egoístas porque somos o solemos ser muy anonadados, ¿no? Con las ofertas del mundo. La gloria del mundo, los propósitos del mundo, nos cuesta distinguir entre lo temporal y lo eterno porque nuestra mente nos lleva precisamente a lo que yo quiero. Cuando Dios nos está diciendo, no, es a lo que yo deseo para ti. Yo puedo decir bueno a algo, pero si Dios dice malo, es malo, hermano. Y si Dios dice que eso no está bien, no está bien y no hay que buscarle más.
como dicen, ¿no? Más aristas a esto. Es lo que es y punto. Yo no estoy hablando de que no podamos tener propósitos, metas, sueños. Yo estoy hablando de colocarlos en el lugar correcto para que Dios nos permita, de conformidad a esos propósitos que tenemos, Dios obre precisamente en la vida de sus hijos. De ahí que incluso nosotros podemos entender que aunque logremos tantas cosas y vivamos en medio de muchas cosas que nos hayan sido satisfechas, si se puede decir de alguna forma, lo cierto es que Salomón dijo algo bien interesante, ¿no? Al final de cuentas él se sentía insatisfecho con tantas lujos y riquezas de las que él pudo gozar, porque decía que todo era vanidad. Al final todo era vanidad y es correr tras el viento. Hermanos, eso es una gran verdad, pero lo cierto es que la verdad por encima de todas las cosas nos dice que Cristo es suficiente, que su palabra es suficiente. Pero nosotros nos enfocamos mucho en seguir esta línea de conducta, ¿no? Lo que yo pienso, lo que yo quiero, cuando nosotros como creyentes debemos de buscar vivir de conformidad a la verdad. Tú y yo somos arquitectos, estamos diseñando, estamos trabajando en esa obra que estamos presentando y que estamos buscando llevarla delante del Señor con paciencia, en gracia, en sabiduría, pero tenemos que seguir rogándole a Dios que sea Él quien verdaderamente nos esté guiando, que verdaderamente nosotros podamos estar colocados en el fundamento, podamos vivir de conformidad para que Él y su nombre sea glorificado. La advertencia siempre ha sido clara, hermanos, siempre ha sido clara. Meditemos en esto, necesitamos meditar cómo estamos edificando. Hay muchas cosas más, muchos puntos que quiero ver, no me va a alcanzar el tiempo, ya de hecho se me fue. Dice el pastor Miguel Núñez, alguien a quien estaba escuchando la semana pasada, más bien en esta semana, y decía, el cristiano se ha convertido, pero aún tiene una mente mundana. Y eso, con esto termino, es cierto, no podemos generalizar, pero no importa los años que tú tengas de creyente, no importa cuántos años tengas en el Evangelio, tú siempre vas a ser seducido por la mentira. De aquí hasta que Dios nos permita vida, siempre el mundo va a querer adoptar nuestra mente, va a buscar que nuestra mente se adapte a sus preceptos, a esa corriente. Pero nosotros tenemos que presentar precisamente la palabra de Dios, filtrarlo todo y decir, Señor, ayúdanos a vivir, pero de conformidad a tu palabra. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Amén. Amén. Vamos a continuar, si Dios quiere, nuestro devocional el domingo que sigue y hay muchos temas todavía que analizar. Padre, gracias, Señor. Tú has sido bueno, Dios, en gran manera. Nos has provisto en Cristo, Dios, el fundamento firme, inconmovible y suficiente. Nosotros necesitamos, Dios, mirar, sin embargo, cómo estamos sobreedificando. Como peritos arquitectos necesitamos de tu Espíritu Santo, Dios, para ser guiados, para ser dirigidos en cada decisión, en todo lo que hagamos, Señor. Padre, danos de tu sabiduría, Señor, la necesitamos. Que cada uno de nosotros podamos verdaderamente mirar cómo estamos sobreedificando y que nuestro corazón siempre, Dios, busque mirar a la luz de tu palabra, filtrar todo, Señor, para que sea tu palabra la que nos dé dirección y nada añadamos, debemos o tenemos que añadir a esto, sino solamente tus propósitos, tu voluntad, la cual siempre será perfecta y dice tu palabra que agradable. Te bendecimos, Señor, una vez más cumple tus propósitos en nuestras vidas, Señor, y renueva nuestros pensamientos día a día. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendecido día, hermano.